y que por lo tanto ahora el otrora arquero surgido de las divisiones inferiores de Guaraní, Antonio Franco, no estará justamente entre los 11 titulares del conjunto del interior. Sin embargo, Corpus se armó en esta primera experiencia como para hacer una buena campaña. Y por eso es que cuando ahí están apareciendo los suplentes del equipo visitante, uno imagina que estamos a las puertas de un partido más que interesante, de uno de esos partidos que seguramente nos mantendrá en vilo, porque Guaraní está en formación, porque Guaraní todavía no es la potencia a la que aspira su cuerpo técnico que encabeza Manuel Duto cuando aparece el conjunto visitante en este momento en el terreno de juego, con mucho verde en su camiseta, el conjunto verde y rojo del interior de la provincia de Misiones. Está Corpus, esperamos por la aparición de Guaraní, Antonio Franco, es buen momento para repasar formaciones, así va el conjunto visitante, el conjunto de Corpus, esta tarde, noche, aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández. El arquero es Aranda, línea de fondo con Martínez, Juan Martínez, Camargo el 2, Vargas el 6, Valdés el 3, en el medio Petroski el 8, José Antonio Martínez el 5, Dariano Maciel, gran figura el 7, el 10, Mauricio Piris, el potente delantero con el 7, Raúl Tot, el interminable con el 9 y el número 11 es González. La formación de Carlos Martínez que tiene en el banco a Isuk, López, Sosa, Cucla, Quiroga, Raúl Todd y Ortiz. Esa es la formación de Corpus que ya está en la cancha. Esperamos por la aparición de Guaraní, Antonio Franco, el conjunto de Duto que va esta tardecita noche aquí en Villa Zareta, el arquero, el que proviene de Ferroviario de Corrientes, Agustín Terré. En el fondo, 2 Lucas Florentín, 3 Adrián Mesa, 4 René Villalba y el 6 Nicolás Vallejo cuando ahí aparece Guaraní, Antonio Franco con muchos chicos, con mucha niñez, acompañando a cada uno de los jugadores de la mano hasta la mitad de la cancha caminando. Va Guaraní, Antonio Franco. En el medio, 8 Joaquín Machado, 5 Sebastián Silva, 10 Lucas Velázquez, 7 Denis Benítez, 9 Nicolás Golomba y el 11 Santiago Benítez. El delantero de la picada que ahora está en Guaraní. En el banco, 12 Pablo Sequeira, 13 Ezequiel Ledesma, 14 Ulises Adorián, 15 Axel Bogado, 16 Miguel Méndez, 17 Ian Barrios y el 18 Enzo Calen, el hijo de ese delantero que alguna vez a fines del siglo pasado le hizo un gol a Boca Juniors, al Boca de Bianchi, ni más ni menos, el padre, claro está, de este pibe Calen. La terna arbitral esta tarde, noche, la encabeza Lucas Suárez, asistente 1, Octavio Capelli, y el asistente 2 es Jorge Ramírez. Posa Guaraní, Antonio Franco, para las cámaras. Hay mucha gente en la cabecera, donde están la mayoría de los hinchas del conjunto local. Mucho ruido. La barra del Tiro Federal y de San Roque está allí copando justamente ese espacio. El árbitro Lucas Suárez convocando a los capitanes de ambos equipos. Es el volante medio del conjunto visitante, el capitán, allí haciendo el sorteo de vallas, justamente el árbitro al lado de sus colaboradores. Estamos pasados de la hora 20. Van a cambiar de posición en la cancha. Primer tiempo el arquero del conjunto visitante va donde están los hinchas
de Guaraní, Antonio Franco, como indica habitualmente el reglamento en estas oportunidades cuando hay público local, para que de esa manera el segundo tiempo, donde se supone a veces suceden más cosas, no haya allí hinchas para producir algún inconveniente. Va quedando de a poco todo en condiciones. Los asistentes ya se van ubicando justamente para observar en los bancos de relevos si están todos aquellos que han firmado. Mauricio Piri se planta frente a la pelota, quiero decir. Pita el árbitro, señores, hay fútbol en Villa Sarita. Se juega. Pelota contra el costado derecho del ataque visitante, que se pierde afuera la pelota. Habrá lateral para Corpus. La pelota la busca Mauricio Piri, se le escapa afuera. Habrá lateral para el conjunto dueño de casa, que va a practicar Adrián Mesa. La juegan hacia atrás, sale Nicolás Vallejos, cambiando por el costado derecho para que se adelante Luca Florentín, el ex Bartolomé Mitre, que mete un pelotazo largo, tan largo que será del arquero Matías Aranda, que es el tercer arquero que tiene Corpus, porque a lo dicho de Maslovsky con dengue, se le ha lesionado, está trabajando, mejor dicho, el arquero suplente, que habitualmente hace de arquero suplente en Corpus. Y por esta razón tuvo que el técnico acudir al tercer arquero, dando lógicamente alguna que otra ventaja, ¿no? Sale Guaraní por el costado derecho. Intercepta Dariano Maciel. Se queda con la pelota el hábil número 10. Le cometen falta. Desde atrás René Villalba y tiro libre. Favorable a Guaraní, Antonio Franco. Sin apuros. Diego Vargas acomoda el balón. Finalmente será Camargo el que le pegue a esa pelota. Largo envío contra el área, arriba Mauricio Piri, la pelota lo supera él, la cubre Villalba. Sale el portero Terré para quedarse con el balón. Sale lentamente Guaraní. Vallejos con un pelotazo largo que se va a perder afuera. Duto se enoja en el banco, le grita justamente para que no repitan ese error los defensores de Guaraní en la salida. Van a cambiar de balón. Ya estamos llegando a los 3 minutos de este primer tiempo. Marcador cerrado en Villa Sarita, 0-0. Ataca Corpus, la pelota le va a quedar para el remate a Maciel. Al ladito del ángulo, la pelota pasó, lo tuvo Dariano, les dije. Es hábil el número 10.
Remató violentamente y la pelota pasó al lado del ángulo. No tenía nada que hacer Terré. El roce lo salvó a Guaraní. Ese roce en el camino tras el remate de Dariano Maciel, que es un especialista en pegada. Hay córner, el propio Maciel le pega al segundo palo. Llega Luis Tutti. ¡No! Lo trabaron justo. Lo trabaron justo a Luis Todd cuando intentaba el remate. No, Piris. Son parecidos, ¿no? El 7 y el 9. No, Todd. Piris quedaba acá afuera. Todd lo tuvo. Ahora es córner el segundo. Para Corpus, que sorprende en el arranque. Viene el centro arriba. Cabeceando Mauricio Piris, pero para atrás. Corre Dariano Maciel. Será de Santiago Benítez, el ex La Picada, que hoy debuta en Guaraní. Hay un rebote en Dariano Maciel, lateral, que hace Villalba. Tocando corto. Con Silva, perdió en el avance Villalba. La pelota se pierde afuera, lateral. ¿Qué va a hacer Valdés? Dariano Maciel. La tiene el 10, lo traba. Villalba se rehace. Devolviendo Valdés. Pone el cuerpo y arranca Piris de cabeza justo. Vallejos. Mandándolo al lateral. Buen planteo, primeros minutos de Corpus. Me gusta el partido. Paró el juego Lucas Suárez porque quedó golpeado Dariano Maciel en la maniobra anterior. Todavía no autoriza la asistencia de los auxiliares del banco. Ahora sí, le dice, con el famoso analgésico en spray que le van a aplicar. El golpe es en el muslo posterior de la pierna izquierda de este muy buen jugador, repito, que tiene Corpus. Esta institución, fundada el 1 de septiembre de 2011 en la intendencia de Pocho Nimet, y que desde entonces tiene como presidente a Edgar Tini Rocha, una institución que realmente ascendió muy rápido y que está en Primera División A desde 2013. Para aquellos que les gustan las estadísticas, yo no sé si hay casos que en apenas 2 años de vida un equipo llegue a Primera División de una liga, para revisar el dato. Pero esto es Deportivo Corpus. Pelota contra el área. González la ponía con las manos arriba y de cabeza intentaba el volante Petrovski. La pelota es de Terré. Vallejos. La pedía Silva corta, prefirió jugar contra la izquierda para la salida en aquel costado de Mesa. Vallejos. Abierto Villalba en el costado derecho, muy libre de marcas. Prefieren tocar con Denis Benítez. Denis Benítez lo busca Villalba. La deja pasar Valdés. Valdés es uno de esos marcadores durísimos. Lo tenemos muy bien visto desde hace rato en la Liga Posadeña. Valdés, Dariano Maciel. Se le colgaron en las espaldas los dos jugadores de Guaraní. La pelota la manda afuera Florentín. Saque de banda que va a hacer Esteban González. Vaya nombre y apellido, ¿no? El gallego. Esteban González la pone en el área. Atención, la busca Piri. Atención que puede estar el primero Petrovski. ¡Se lo perdió! Estaba solo Petrovski. Era pararla con el pecho y elegir dónde poner la pelota. Increíble el gol que se acaba de perder Deportivo Corpus. Le ganó en las alturas, marcó mal Guaraní. Fueron los dos centrales contra Mauricio Piris. La pelota la peinaron, le cayó a Petrovski y el remate de Petrovski de una la tiró por arriba del travesaño, cuando todo aconsejaba que debía pararla la pelota. Ahí debía pararla y después rematar. Bueno, ya desaprovechó 2 chances. Se viene Velázquez, el conjunto visitante. Toca para Denis Benítez, centro muy largo para Santiago Benítez. Está Denis Benítez, el 7, y el 11 Santiago Benítez. En Guaraní hay 2 Benítez.
Y hay dos Martínez en la alineación titular de Deportivo Corpus. Que realmente ha sorprendido los primeros minutos. Estamos en presencia de un buen partido, ¿eh? Saca Matías Aranda. Tiene el mismo nombre y el apellido del arquero de Huracán. Y del periodista deportivo, ¿no? Matías Aranda. A quien le mandamos un saludo, seguro que está por ahí mirando. A propósito, ya voy a empezar con los saludos. Tengo unos cuantos hoy. Ataca Guaraní, pelota larga, muy larga, a la cual no va a llegar Lucas Velázquez. Sale el portero, que tiene una gorra por las dudas que le moleste la torre de iluminación. Denis Benítez recibe de Silva. Toca corto para Santiago Benítez, se viene libre de marcas, abre juego para Villalba, ataca Guaraní, viene el centro al segundo palo, cabezazo para adentro, ahí está el remate de Velázquez, pegó en un defensor, se viene Velázquez, el centro por bajo, un despeje al arco, le pega como puede, mandándola lejos. Denis Benítez, ahora el que llegó fue Guaraní, con un buen desborde de René Villalba por la derecha. Se cerró demasiado el fondo de Corpus. Dejó descubierto el costado y por ahí se filtró el conjunto local. Saca mal Aranda. Lateral que tiene que hacer Villalba. Florentín. Tendrá que jugar con el arquero Terrenó. Adelantó, arriesgó. No se la pudo sacar Piris. Saca a Lucas Florentín, pero sin apoyar. Se enoja Duto. Le reclama porque justamente debió apoyarse en el arquero, que tenía mucho más panorama de frente. Como aconseja, ¿no? En estas casas. Cuando estamos viendo ahí la repetición de la maniobra anterior. Se molestaron entre Golomba, Lucas Velázquez y Santiago Silva. Y el remate finalmente se fue a perder lejos. Saca Aranda, la peina Piris. Es un problema Piris, por arriba. Devuelve Vallejos. Corre Lucas Velázquez. Se frena. Falta. Le comete Juan Pablo Martínez, el 4. Tiro libre indica Lucas Suárez. Para Guaraní ya hicieron corto. Santiago Silva la pone, atención a la liga, llega Velázquez, puede estar el primero, Velázquez al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. Lucas Velázquez. A los 11 minutos de este primer tiempo, cuando parecía que la noche se le complicaba al conjunto local, una buena asistencia en profundidad de Silva, la llegada de Velázquez y el remate cruzado que pasó entre el cuerpo del arquero y el primer palo. Ahí está, el toque de primera de Silva, la llegada de Velázquez libre de marca, achica el arquero, pero no lo suficiente. El primer palo quedó muy descubierto y por ahí pasó el balón para transformarse en el primer tanto del partido. Gana Guaraní. Lo ha hecho Lucas Velázquez al primer gol del partido. Acá hay córner. Ahora para el conjunto local, que se anima a ir en más, a buscar más. El córner lo sirvieron rápidamente. Atención, Santiago Benítez, viene el centro por bajo, cabezazo casi en contra. Casi en contra se lo mete el zaguero Diego Vargas. Casi en contra. Cuando el arquero había salido a cortar el centro, Vargas quiso desviarla y lo complicó al arquero. Córner, Santiago Benítez al primer palo, ahora sí, firme. Devuelve el fondo, la saca para adelante Valdés. Hay falta sobre Esteban González. La falta había sido de Mesa.
que lo golpeó en la espalda al número 11 de Corpus. Que estábamos diciendo, había sorprendido en los primeros minutos hasta que apareció ese espacio. Marcó mal el fondo de Corpus y apareció el espacio para que Lucas Velázquez metiera el primero. Denis Benítez, que la abre para René Villalba. Otra vez hacia adentro, corta de cabeza el volante medio José Martínez. Abrieron juego para Vallejos. Picaba Mesa al ataque. Se le escabulló la pelota a Juan Pablo Martínez. Saca del fondo Valdés. Se le escapó afuera la pelota a Mesa. Hay lateral para Corpus, que pierde 1-0. Estamos en 14:30. Pelota al área. Pelea Luis Tot. De cabeza se la sacó Vallejos, que le reclama ya al asistente 2, Jorge Ramírez. Entendiendo que el que había cabeceado era el jugador de Corpus. El lateral lo va a hacer Esteban González. La va a poner con sus manos en el área. Busca el empate Deportivo Corpus. El centro que viene de cabeza. La saca Mesa. Peleaba Juan Pablo Martínez. Va la respuesta de Guaraní. La sacaron rápido para Golomba. Por adentro viene Velázquez. También llega Denis Benítez. La tiene Golomba. Pie a pie. Amaga. Se acerca al área. Tira un caño. Pero después comete infracción. En el intento. Falta sobre Vargas, que quedó en el piso. Tiro libre para Deportivo Corpus. Gana Guaraní 1-0. Pasamos el primer cuarto de hora. Camargo. Valdés se equivocó. Atención. Viene Denis Benítez. La empaló. Velázquez se abrió mucho, pero tiene el segundo. Última línea. Va a mandar el centro. Solo Golomba. Solo Golomba. Lo desacomodaron. Ahí está Santiago Benítez. Tapó el arquero Aranda. Tapó el arquero Aranda. Sensacional. El portero evitó el segundo. Parecía inexorable la caída del arco del Deportivo Corpus. Y Aranda esta vez evitó la caída de su arco. Aparecen muchos espacios. La velocidad, la potencia de los delanteros de Guaraní comienzan a complicar el fondo del conjunto visitante. Y esta vez en 2 oportunidades tuvo el gol. La última Santiago Benítez y esta tapada del portero Aranda. Una muy buena empalada de Denis Benítez. La llegada de Lucas Velázquez. Contra la última línea no tenía remate franco, lo buscó a Golomba. A Golomba ahí lo desacomoda José Martínez y después la tapada del arquero. Acá ahora hay un lindo tiro libre para Corpus. Atención, que de arriba ya lo ha complicado y mucho. Subió el zaguero central Camargo. Vendrá el envío desde la derecha. Le va a pegar Petrovski. Atención. Gana Guaraní 1-0. Centro de Petrovski al punto penal. Cabecea Piris. Pero la pelota llega lenta y mansa a las manos del arquero. Saca Terré. Arquero, repetimos, que proviene de Ferroviario de Corrientes. Toca Vallejos. Traslada la pelota Denis Benítez. No se fue. Sí, se fue afuera cuando la tocó Villalba. Ya no valía. Ataca, atención, se viene Piris. Atacaba Corpus y otra vez de arriba lo volvieron a complicar. Ha desaparecido en los últimos minutos Dariano Maciel, justamente, que es muy importante en la creación, en la generación de juego. Se viene rápidamente a la contra Guaraní. Traslada la pelota Villalba. Se viene arrimando al área. Pide corta Golomba. Un despeje corto le quedó para Golomba habilitado. Y está. Le erró al arco. Le erró al arco Golomba. Cuando reclama a los defensores de Corpus. Porque estaba adelantado, entendían ellos. Capelli perfectamente ubicado. Dijo que no. Y Golomba, porque no miró el arco. Simplemente por eso
No anotó el segundo. Vean con la facilidad que trasladó la pelota a Villalba. ¿Desde dónde arranca? ¿Ve? Sigue Villalba, retroceden los defensores, le dan espacio. Juega mal en primera instancia. Hay un rebote corto, otra vez Villalba. Y la habilitación para Golomba perfectamente habilitado, como queda ahí demostrado, ¿no? Por Vargas. Cabecea Todd, cabecea Piris. Atención, se viene Maciel. Cierra justo, tirándola al córner. Tercer tiro de esquina para Corpus. Cerró justo a tiempo Florentín. Está lindo el partido, ¿eh? Van y vienen. Maciel para pegarle. Desde la izquierda con perfil derecho. Le pega Maciel al segundo palo. Arriba, despejando Mesa, otro cabezazo del zaguero Camargo. Devuelve Denis Benítez. No podía Santiago Benítez. Atención, se viene Piri. Devuelve Florentín yendo al piso. Saca Vargas. Más para arriba que para adelante. La busca otra vez Vargas. La pelota pica. El número 6 gana poniendo el cuerpo. Hay falta. Empujón le está cobrando el árbitro Lucas Vargas de Denis Benítez. Hay dos jugadores caídos, uno por lado. Por esa razón el árbitro está parando para que puedan atenderlo a los dos jugadores. En realidad lo ayudaron simplemente a levantarse. Camargo para pegarle al balón. Pelota a la última línea, pero mal. Robó Velázquez. Corre Golomba. Llega Vargas, que la tira afuera. Ataca Guaraní. Sebastián Silva, que traslada. Florentín. Villalba. Picaba Santiago Benítez en las espaldas. Florentín. Se venía el volante medio. Silva. Sin poder tomar contacto con el balón, que ya es del arquero Matías Aranda. Le mandamos un saludo muy especial a Nicolás Sosa, nuestro colega, nuestro amigo de Doble 5, que se operó de la columna días pasados y está convaleciente en cama por unos cuantos días. Y acá va Guaraní de nuevo, ataca con Lucas Velázquez. Se aproxima al área, el remate de zurda que se va lejos de la portería. No sé si quiso rematar al arco o colocar un centro para Golomba. Pero la verdad que hizo todo mal en esta Lucas Velázquez, que es el autor del único tanto del partido hasta aquí. Devuelve Aranda, busca a Dariano Maciel, lo anticipa Villalba, no puede Santiago Benítez. Cierra Valdés, toca Esteban González. José Antonio Martínez, buena pelota puesta contra la derecha para Petrovski, con el cuerpo se la lleva Mesa afuera. Saque de banda que va a hacer Martínez, rápida Petrovski, rápidamente. Busca Piris, atención, ganó Piris, se metió en el área, tiró, tapó el arquero, rebote y al córner. No se fue, sí, ahora sí. Tapó el arquero, Terré ganó. La potencia de Todd y de Piris lo complican permanentemente al fondo de Guaraní. No tiene peso ahí la defensa para poder ganarle en el duelo físico a los dos potentes delanteros. Esta vez lo tuvo Mauricio Piris, ya vamos a repetir después del córner. Viene el córner de Petrovski arriba, Mauricio Piris, el cabezazo muy débil, la busca Maciel. El arquero que salió lejos del arco la tiene Maciel, la sacó para Esteban González, no hay arquero, viene el centro, la dejaron pasar, Piris al arco. Y Terré se queda con el empate. Se queda con el empate de Corpus Terré, que volvió de la maniobra. Los defensores no lo acompañaron. Está mal el fondo, está enloquecido Duto con el fondo, no lo puede acomodar. Y vuelve a atacar Corpus, no dan respiro, la tiene Mauricio Tacu Piris, viene el centro, ahí está Petrovski, lo erró. Pero ¿cómo hago para explicar que esto no fue gol? Explíqueme, porque yo no entiendo.
Me dan ganas de dejar el micrófono y de irme a mi casa. No puedo entender cómo un delantero, un volante en este caso, Mauricio Petroschi, ha perdido el empate a los 23 minutos. Antes lo tuvo solo con la pelota picando. Esta vez estaba solo para controlarla, dominarla por abajo y definir. Corpus le perdona la vida a Guaraní. Increíble. Ha sido en situaciones de gol. Mire, están 2-1, Hay una tarjeta amarilla para Silva y también tarjeta amarilla para el 4, Juan Pablo. No, para Esteban González. Amonestados entonces Esteban González, el 11 y el 5, Sebastián Silva. Repito, en situaciones de gol está, pero con una gran ventaja Corpus. El partido lo gana Guaraní, otro centro, sale el arquero Terré. Cuando remetía Mauricio Piris. Piris es un delantero con mucha experiencia, podrá tener kilos de más, pero es un peligro realmente para cualquier defensa. Porque cuando te pone el cuerpo, cuando acá gana Luca Velázquez y se va para el segundo, Guaraní remató. Al lado del palo, la tocó el arquero Aranda, córner. Córner para Guaraní, que le anduvo cerca al segundo. Partidazo, Si me apura, partidazo. Mire que van apenas 25 minutos y algo más. No me dan tregua. No puedo ni tomar siquiera un trago de agua acá con 60 grados en la cabina. Viene el córner pasado, cabezazo hacia adentro de Vallejos. La va a devolver Petroschi. La corre Piris habilitado, atención, Se viene Piris y gana, si la adelanta en potencia no lo paran más, La pone al área, llega Maciel habilitado, la tiene Dariano. Tiró un taco porque vio que venía llegando su compañero Petroschi. Responde Guaraní, Petroschi, que ha tenido 2 chances. Pelota abierta contra la izquierda. Atención. Sinceramente no sé lo que quiso hacer Mesa en esta. La cuestión es que la tiró a cualquier parte. Digo, Petroschi cuando vaya a mirar el partido, la repetición esta noche, cuando vuelva a Corpus, se va a querer morir. Y yo lo entiendo. Si esto termina así, se va a querer morir. Pero claro, el fútbol te depara tanta sorpresa y en una de esas mete 3 goles en un minuto dentro de un ratito, ¿no? Cabecea en la mitad de la cancha Machado. Controla Vargas, se equivoca. Recupera Silva, recientemente amonestado. Machado, Denis Benítez. Pelota al área, atención para Velázquez en las espaldas de Martínez, que esta vez JP, Juan Pablo, la tira afuera. No dan tregua. Muy intenso partido, no sé hasta cuándo van a aguantar. La cancha, claro, se presta, ¿no? Un gran terreno de juego como el que tiene Guaraní. Juega Luis Todd. Lo pone a correr a Petroschi en la derecha. Llega Petroschi por adentro, la pide Piris. El pase es malo. Cortó Silva. Saca Vallejo atrás para el arquero Terré. A ver con el pie qué tal es. Sí, sacó bien. Silva. Machado. La cambia toda para Villalba, libre. Le va a cortar el camino Dariano Maciel, que no quedó bien, me parece, después del golpe que recibió. Arranca Santiago, el hijo de Chumpi Benítez. Adelantó mucho Villalba, perdió, devolvió Camargo. Corre Dariano Maciel, la toca afuera Villalba, lateral para Corpus. Se pelean los 2 jugadores, pero laterales para Corpus. La tocó por último Denis Benítez. Sacará Valdés. Hay un solo gol en el partido, pero les puedo aseverar, les juro, que si esto está 3-3, 4-4, no hay ninguna duda. Atención, se desprende a Silva, ataca a Guaraní, la ponen para Velázquez, está el segundo, le quedó la pelota muy atrás, se la pellizcó Juan Pablo Martínez, la sigue teniendo Velázquez, encaró para la zurda, colocó el centro, devuelve. Camargo bien plantado. Saque de banda. Ya hicieron. Corto. Recibe Machado para el partido. El árbitro está caído. Creo que Dariano Maciel, si no me equivoco.
Yo insisto que me parece que Dariano Maciel no quedó bien después del golpe que recibió en la espalda en esa jugada en la mitad del terreno. Pide la asistencia del médico. Enzo Tibolia es el médico. Futbolista, campeón con los vascos del futsal posadeño. 28 años, un joven profesional que está hoy como médico de turno. Ahí lo están atendiendo a Maciel. No se mueve nadie, todavía en el banco de Corpus. Tiene un delantero como el que está ahí parado, ¿no? Facundo Quiroga, el hijo de Luchi Quiroga. Y está Raúl Tot también, como para jugar en esa posición. Se enojan con Florentín los jugadores de Corpus porque entienden que Florentín lo golpeó en la acción anterior a Dariano Maciel. Juego interrumpido. Llegamos a los 30 minutos, se van a cumplir del primer tiempo. Se nos pasó muy rápido. Y cuando esto sucede es porque justamente el partido es muy interesante. Un saludo para toda la gente de Corpus que está de fiesta en las próximas horas allí en la localidad. Claro, se nos viene Semana Santa y justamente la localidad lleva el nombre de Corpus Christi por esa una de las fiestas de la Iglesia Católica. Al lateral hicieron para la última línea, Maesa con Lucas Velázquez. La ponen para adentro, atención, se viene Machado, tiró arriba del travesaño el disparo del 8. Saque de meta para Deportivo Corpus que va a ser Matías Aranda. Maciel está por regresar en cualquier momento, ya se ha parado, pero no está bien Maciel, ¿eh? No está bien, una pena, realmente. Porque el espectáculo va a perder a uno de sus principales protagonistas. La busca Luis Tot, la peinaba, recupera Sebastián Silva, toca con Machado. Escapa la marca de Petrovski, de media vuelta la pone para Mesa. Domina la pelota Brian Mesa. Machado, el pase es muy largo para Mesa. Se pierde por línea de fondo, pide volver Dariano Maciel. Ahí está, otra vez con 11 Corpus. Pero repito, este chico que hizo inferiores en Guaraní, que tiene grandísimas condiciones, yo no lo veo bien después de ese golpe que recibió. Es un muy buen elemento. Pelota larga, buscaba Esteban González, perdió Velázquez, la cambia toda en las espaldas de Valdés. Llega Santiago Benítez, se mete en el área, atención, trata de escapar, desborda, busca línea final, se frena, la saca del área. Encara a René Villalba, viene el centro por bajo, la saca Camargo y va a la contra ahora. Agarrate, Petrovski. Petrovski tocando corto para Luis Tot. José Martínez intentaba el pase para Petrovski. Roba Florentín. Denis Benítez desde la mitad de la cancha atrás con el arquero Terré. Con el pie se la entrega a Nico Vallejos. Recibe Denis Benítez. Silva. Sebastián Silva que la tiene. Toca corto para Denis Benítez. Se escapó la marca de José Martínez. La pone contra la izquierda la subida de Mesa. Va Guaraní por el segundo. Atención. Viene el centro muy pasado. El centro era al medio del área. Mesa la tiró al segundo palo. Recibe Esteban González. Hace un lujo. Mano en el camino. O falta le cobraron a Santiago Benítez contra Valdés, que quedó golpeado. El fin de semana arranca el torneo de la Liga Posadeña y el provincial va a continuar el fin de semana del 31 de marzo. Semana Santa justamente, ¿no? Y si no me equivoco el 31 es domingo, son las Pascuas de Resurrección. Claro, Pascua de Resurrección en la Iglesia Católica, en la fiesta de la Iglesia. Falta de atrás de Piris, el partido ahora, después que se lesionó Maciel, es como que frenaron un poco, sacaron la sexta y ahora juegan con la quinta.
No puede. Vargas ataca a Golomba. Va para el área. La pone para la llegada de Denny Benítez. Maniobra número 7. Cae el defensor. Sigue. Pero hay falta. Indica el árbitro en el arranque de la maniobra de Denny Benítez sobre Martínez, que quedó en el piso. Juego interrumpido. Tiro libre en favor de Deportivo Corpus, que cae 1-0 ante Guaraní. Llegamos a los 34 ya de la primera etapa, pero el resultado, si me apura, es un tanto mentiroso. Tuvo más chances de gol la visita sin manejar tanto la pelota, es cierto. Guaraní ha manejado más la pelota, pero no tuvo tantas chances tan claras como las que, por ejemplo, desperdició Petrovski 2 veces. Allá Petrovski escapó a la marca de Machado, se rehace Machado que la tira al costado. Lateral favorable a Corpus, que va a ser Esteban González, que tiene mucha potencia en sus manos. Hasta aquí un partido sumamente entretenido y parejo. Esteban González para mandar el centro con sus manos. Atención. Arriba de cabeza despejando Silva. Le volvió a quedar a González. Manda un centro pasado. Se cerró. Cuando llegaba José Martínez, ya la pelota se había ido. Tenía todo controlado. Parecía el arquero Terré. Saque de meta para Guaraní. 35. 1-0 gana la franja. Traslada la pelota a Sebastián Silva. Machado se equivocó. Le regaló el empate a Piri y la tiró por arriba. ¡Ah, no! No. Dígame que no es cierto lo que acabo de ver. Tremendo goleador. Se quiere morir, se quiere cortar la cabeza el Tacu. Y tiene razón. Pero increíble el gol que acaba de perder el Tacu Piris. El error grosero de Machado, que quiso jugar para atrás, no sé a quién. Le regaló la pelota en la puerta del área a Piris. Paró la pelota, eligió dónde rematar y la tiró por arriba. Pero increíble. Y si hace un ratito estaba diciendo que el resultado me parecía algo mentiroso, ahora lo reafirmo. Y si me trae un pagaré por $1.000.000 también se lo firmo, miren lo que le digo. Ataca Golomba, marca Camargo. Dariano Maciel que la tiene. Abrió juego para Petrovski, increíble. Muy buen partido está haciendo Deportivo Corpus, pero se encuentra con la jerarquía en cada contragolpe de Guaraní. Velázquez, el movedizo Velázquez, de lo mejor en Guaraní. Combinó con Santiago Benítez, levantó para Golomba, choca con un jugador, le quedó para Santiago Benítez, puerta diaria, tiró a colocar arriba del travesaño. Fue buena esta de Santiago Benítez, saque de meta. Realmente estoy viendo un partido, creo que en mi vida he relatado un partido con tantas situaciones, no digo goles cerrados porque no existen los goles cerrados, pero con tantas situaciones de gol marrada, de tan fácil, que de a ratos me da ganas de entrar a la cancha y pedir que me la repitan la jugada poniéndome yo en el lugar del delantero. Mira hasta dónde soy capaz de meterme, ¿no?, en estos líos del fútbol. Pero los goles, los tantos desperdiciadas las oportunidades de gol que ha desperdiciado Corpus, sinceramente yo jamás la vi en un medio tiempo, cuando apenas van 39, todavía ni a 40. Y va otra vez Corpus, Petrovski, que pasa para Tacu Piris, la aguanta Tacu, se quedó en offside. Luis Todd, jugaron con Dariano Maciel, lo trabaron. En la mitad de la cancha recibe José Martínez. Toca para Juan Pablo Martínez. Pelotazo largo, corta de cabeza. Vallejos. Gana Martínez, pero corta Silva. Machado. Abrieron para Lucas Velázquez. El pase para Golomba. Marca saliendo del fondo. El 6, Vargas. Devuelve Vargas. Le erró la cancha. Saque de banda para Guaraní. Voy a tratar de hacer memoria cuántos goles cerró Corpus, pero mínimo fueron 5, ¿eh? Escuchó bien,
5 situaciones de gol tuvo Corpus como para anotar en este primer tiempo. Contra el gol de Guaraní, claro está, y después 2 situaciones más, una que le tapó el arquero a Santiago Benítez y otra de Velázquez que tiró por arriba. Y ahí está Lucas Velázquez, apuntó, tiró, pegó en el travesaño, súmele una más, relator. La tiene Santiago Benítez, maniobró, está el segundo, Santiago, gol, gol de Guaraní. Santiago Benítez, esta vez no falló el 11. Una gran maniobra, una gran definición personal. Después del remate notable de Lucas Velázquez, que se estrelló en el ángulo. El rebote le quedó a Santiago Benítez, que a pura gambeta fue limpiando el camino hasta casi meterse con pelota y todo dentro del arco. Ahí está. El remate en el travesaño, la pelota que pica, el despeje de Valdés y ahí arranca la maniobra de Santiago Benítez. Cuando acá salía mal Terré, pero no pasa nada. Después define muy bien el ex La Picada para anotar el segundo. Bueno, ¿cómo hago para explicar esto? Dígame, usted, amigo televidente. Escríbame en el chat y dígame cómo hago para explicar esto. ¿Qué está pasando? Pelota al área. La saca bien plantado Denny Benítez. Va a la contra. Atención. Corre Machado. Corre Velázquez. Pelota para Velázquez. Cierra Vargas. Dariano Maciel que interviene. De taco tiró. Cortó bien Silva. Silva para Santiago Benítez, el autor del segundo gol de Guaraní. Abrió juego para Villalba. Silva. La pide Machado. Abierto Mesa en la izquierda. Pelota para Mesa. Un partido, un primer tiempo de esos realmente muy entretenidos. Diría por momentos fantástico. Para los que nos gusta el fútbol, que sigan jugando hasta donde quieran. Si no me enojo si el árbitro da 10 minutos de tiempo agregado. Pelota larga para Villalba en offside. Cuando se viene un cambio en Deportivo Corpus. Vamos a ver la modificación en Deportivo Corpus. ¿Se va a producir ahora? Todavía no. Ahora sí, Capelli lo llama al árbitro. Se va a ir Maciel. No estaba bien Maciel, les dije, ¿no? Me parece que es Maciel el que se va. A ver, sí, se va Maciel. Una pena para el espectáculo, Para Guaraní es una salvación, ¿no? Con el número 13 ha entrado Maximiliano López. Se ha ido Dariano Maciel. Maximiliano López entonces con el 13 a la cancha. Se ha ido Dariano Maciel. Perdía Valdés. Recupera Villalba. Toca Florentín. Combina corto con Denny Benítez. Machado. Pelota a la izquierda para Mesa. Lo pone a Correa Velázquez y se va Velázquez. Si llega puede estar el tercero de Guaraní. La tiene Velázquez, última línea. Miró para el área, colocó el centro. Saca de cabeza al recién ingresado López. La pelota que pica en la mitad de la cancha. Gana Piris. Toca Martínez. Recibe González. Anticipo de Florentín. Quedó golpeado González. Reclaman falta los jugadores de Corpus. Se viene Silva. Para el partido el árbitro para que lo atiendan a Esteban González. Reclaman un codazo los jugadores de Corpus. No sé si fue para tanto. Y ahí se pelean Florentín con el Tacu Piris. Vallejo dice que fue todo con el cuerpo. Pero la cuestión es que quedó muy dolorido en la caída el número 11, Esteban González. Gana Guaraní 2-0, parte final de la primera etapa. Gran primer tiempo hemos visto por el provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Un gran espectáculo. Nadie se puede ir hoy insatisfecho.
Claro, más contentos los de Guaraní porque está ganando, pero el espectáculo que han brindado los dos equipos es fantástico. Un gran esfuerzo han hecho los dos equipos y se han prodigado por el espectáculo como hace rato no veía. Un primer tiempo de este nivel hace rato que no veía en el fútbol de nuestra provincia. Con errores, es cierto, pero con muchas virtudes y con una decisión por parte de los dos equipos de jugar, jugar y jugar. Es más, el tiempo neto de juego de este partido está por encima de la media de la Liga Profesional Argentina, sin dudas. Mire lo que le digo. Un gran espectáculo. Ahí bote a tierra para Guaraní, dice el árbitro. Tendrá que darse porque la pelota la tenía Guaraní justamente cuando paró el juego el árbitro. Santiago Benítez la va a recibir. Se enoja y le sigue reclamando algo Maximiliano López, pero no tiene razón. Silva, ataca Guaraní, pelota para Golomba, arriba Camargo. Valdés, toca corto con Maximiliano López. La tiene López, manda un largo pelotazo, la dejó pasar todo. Corta en el fondo Vallejos. Gana Martínez, recibe Petrovski. Para JP Martínez. Pelotazo largo. Corre el Tacu Piris. Primero llega de cabeza alcanzándosela al arquero, que tiene que salir rápido porque arremetía por las dudas Mauricio Piris. Hay falta, dice el atacante el árbitro. Volverá a la cancha Esteban González en Corpus, que por ahora juega con uno menos desde que lo han atendido al 11. Se para el partido. El árbitro Lucas Suárez se aproximó a donde estaba Terré para ver cómo estaba y si necesitaba asistencia. Aparentemente no. Se para ya el arquero, pide reingresar Esteban González. El número 11, no lo vio todavía Suárez, ahora sí, lo autoriza. Abrieron para Villalba. Silva. Machado que no llega, corta Valdés, amaga Valdés, la hace muy bien Valdés. La pone para adentro, busca a Luis Todd, la jugó para Esteban González, buen ataque de Corpus, le pegó. Desviado el remate de Esteban González cuando le pedía a Piris que picaba en diagonal a buscar esa pelota. Desperdició otra buena oportunidad el conjunto de Carlos Martínez. 46 se juegan cuando el árbitro dice que no hay más tiempo. Damas y caballeros, amigos de Deportes Misiones TV, culmina un gran primer tiempo del cual nos vamos a acordar durante largos periodos, porque realmente han brindado un gran espectáculo. Guaraní Antonio Franco y Deportivo Corpus. Se enojan algunos jugadores visitantes con algún defensor de Guaraní, particularmente con Lucas Florentín, pero la cuestión es que ha concluido este primer tiempo. Gana la franja 2-0 por los goles de Lucas Velázquez cuando iban 11 del primer tiempo. Gran asistencia de Denis Benítez. Un gran lujo del 7 que le puso la pelota a la llegada de Lucas Velázquez, que definió entre el primer palo y el cuerpo del arquero Aranda. El 1-0. Y cuando iban 39 minutos, el segundo de Santiago Benítez, que se metió casi con pelota y todo. Se va a Guaraní, muy aplaudido. Y realmente lo merece este equipo de Guaraní, porque sufrió, es cierto, fundamentalmente el juego aéreo de los dos tanques que tiene en la delantera Corpus, que son Mauricio Piris y Luis Todd. Lo sufrió en ese aspecto. Pero después manejó la jugada, fue el que tuvo más la pelota, el que controló el balón, pero Corpus cada vez que lo recuperaba era frontal, era directo. Y entonces, muchas veces generó situaciones ante el arco de Terré. Y en otras, los errores defensivos de Guaraní dejaron en más de una oportunidad cara a cara con el arquero Terré a los delanteros que fallaron. Particularmente Tacu Piris y el volante Petrovski, que perdieron clarísimas oportunidades como para anotar
alguno de los goles del conjunto visitante, que no merece perder de ninguna manera y por esta diferencia mucho menos. Lo más justo hubiese sido un empate, claro está. Pero el fútbol se mide en goles. El marcador es el que termina siendo el que da la razón para el que gana. Y en eso me parece que tenemos que terminar cayendo al cabo de estos primeros 45 minutos en que Guaraní le gana 2-0 a Corpus. Hacemos una pausa desde el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. No se vaya de Deportes Misiones TV. Volvemos para el segundo periodo de este, por ahora, gran partido que estamos viendo.
Regresamos al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Todavía no han regresado, claro, los protagonistas. Y arrancamos el trabajo justamente post primera etapa, porque han sido tantas las situaciones que vamos a ir repasando que nos llevaría unos cuantos minutos. Bueno, la primera del partido la pelota le va a quedar para el remate a Maciel. De Dariano Maciel, que se desvía. Es un especialista en pegada. Un jugador de Guaraní. Hay córner, el propio Maciel le pega. Y la pelota se fue al lado del ángulo. Esta es otra chance que tiene Corpus en los pies de Luis Todd. Vaya notando, ¿no? Cuántas situaciones de gol. Esteban González con las manos. Mire dónde le queda la pelota a Petrovski. Y en vez de bajarla y dominarla, prefiere rematar y la tira por arriba. 3-0. 3-1 con esta chance que tuvo por dos Guaraní en la misma maniobra. Y después va a llegar el gol de Guaraní. Y todo esto pasó en 10 minutos. El toque sutil de Denny Benítez, la llegada de Lucas Velázquez, el arquero que calculó mal y la pelota pasó entre el pie derecho y el palo para sentenciar el 1-0. Va a tener otra chance casi en contra este cabezazo de Diego Vargas que vence a su propio arquero. Lucas Velázquez la empala, no puede cabecear Golomba, llega Santiago Benítez, gran tapada del arquero. Ahí se había emparejado un poco en cuanto a situaciones de gol. La pelota siempre fue patrimonio de Guaraní, pero respondía y muy bien cada vez que podía el conjunto de Deportivo Corpus. Otra chance más para Guaraní, se viene solo al ataque René Villalba, hace mal el pase, tiene suerte porque el rebote le queda a él, y después Golomba que se apura y remata desviado. Va a llegar otra oportunidad para el conjunto visitante. Gana con el cuerpo muy bien el Tacu Piris, tira, tapa Terré y es córner. Otra chance, Dariano Maciel sale muy lejos, el arquero, el centro, le vuelve a quedar la pelota al Tacu Piris que remata de zurda muy débil. Controla Terré. Otra oportunidad para el conjunto visitante. Miren dónde está Petrovski. Miren el tiempo que tuvo Petrovski de pararla y de empatar el partido. Bueno, no pudo hacer nada, ni pararla, ni empatar el partido. Gran maniobra de Tacu Piris. Miren, solo, pero solo el jugador más cercano de Guaraní estaba a 7 u 8 metros. Increíble. Y pasaban las oportunidades una tras una para el conjunto visitante. Hasta que arma esto el jugador Lucas Velázquez y el remate pasa muy cerca del palo derecho del portero. Otra oportunidad para Deportivo Corpus. Otro centro que se cierra en el segundo palo, no llega José Martínez ya cuando la pelota se había... Pero miren esto, sale mal Guaraní. El toque, error para atrás, lo habilitan a Tacu Piris, el toque había sido de Machado, y el remate de Mauricio Piris que se va por encima del travesaño desde un lugar inmejorable para empatar el partido. Miren, el arquero ya estaba jugado inclusive. Pero Guaraní tiene mucho poder de fuego en ofensiva y va a tener sus oportunidades. Santiago Benítez que prueba, pasa cerca del ángulo. Ahora el que va a aparecer es Lucas Velázquez y toda su potencia para rematar de esta manera, estrellar en el ángulo la pelota, el despeje corto de Valdés, la llegada de Santiago Benítez, que para la pelota en la puerta del área con el pecho, amaga una, pasa entre dos, amaga otra vez al arquero y después define magnífica, brillantemente, ante la salida del portero Aranda para poner el 2-0. Más chances para Corpus. Esta es de Esteban González y el remate que se va afuera. El final de un primer tiempo que gana Guaraní 2-0, pero nos han brindado un gran espectáculo. Otra chance, quería más, ahí la tenía. Han dado un gran espectáculo. Deportivo Corpus y Guaraní, al cabo de este primer tiempo, lo gana la franja 2-0. Resultado que se explica solo por el poderío que tiene, la categoría que tiene en algunos jugadores ofensivamente hablando el conjunto local. El trámite del partido fue totalmente parejo y el empate hubiese sido lo mejor. Hubiese estado acorde al desarrollo que tuvieron las acciones al cabo de la primera etapa. Pero como en el fútbol se miden goles,
Guaraní hizo 2. Corpus ninguno. Y por ahora la victoria es del equipo de Manuel Duto, que es cierto, estará muy conforme con el funcionamiento de mitad de cancha para adelante, pero seguramente estará preocupado Manuel por cómo marcó Guaraní, cómo defendió desde mitad de cancha para atrás. Ahí donde lo sufrió y mucho el partido el equipo local. No hay variantes aparentemente para este segundo tiempo, eso parece. Tiene que mover Guaraní. Golomba se planta frente a la pelota para arrancar esta segunda etapa. Controla su cronómetro el árbitro. Lucas Suárez que conversa con Santiago Silva. No, con el número 7, Denny Benítez. Con Denny Benítez. Golomba con Silva. Tocará y va a arrancar el segundo periodo, que esperemos tenga la misma intensidad y la misma prodigalidad por parte de los equipos. Pita el árbitro, Golomba con Silva, se juega. Hay fútbol en Villa Sarita. Vallejos. Se viene abriendo Denny Benítez por la derecha. Villalba, Santiago Benítez. Corre Denny Benítez. Pone el cuerpo José Martínez. Chocan los dos, caen. Gana Valdés. Manda la pelota al córner. Tiro de esquina para Guaraní, el cuarto. Tiene 5. Deportivo Corpus. Miren, hasta en eso lo alto que estuvieron, ¿no? 4-4 estuvieron los dos en córner. A su favor. Desde la derecha le va a pegar Santiago Benítez. Subió Sebastián Silva a buscar el golpe de cabeza. A la orden del árbitro viene el centro pasado. Salió el arquero. Muy bien la descuelga. Antes que su compañero Camargo, Matías Aranda. Y mete la contra. Lo pone a correr al Tacu Piris. Aguanta la marca de Denis Benítez, que hizo el relevo. Le ganó Denis Benítez, se rebaló y cayó y perdió la pelota. Se viene Tacu Piris y lo empuja. Denis Benítez le comete infracción. Y hay tiro libre en favor de Corpus, que buscará el descuento rápidamente para ponerse en partido. Un gran saludo para toda la gente del Club Deportivo Corpus, en nombre de su presidente Edgar Tini Rocha, y a todo el pueblo que está prendido a la sintonía de nuestro canal de YouTube, Deportes Misiones, para esta nueva transmisión acompañando el debut de ambos equipos, el histórico momento que vive Deportivo Corpus, porque es el debut en torneos provinciales. Centro de Martínez, la pelota la va a sacar Villalba. Como último hombre había quedado José Martínez. Devuelve, pelotazo largo. Corre Petroski, cierra Mesa. Cabecea Maximiliano López. Busca Petroski, gana Petroski. Pone el cuerpo, cae. Después la manda afuera, sin falta. Lateral para Guaraní. Primeros instantes de la parte final. 2-0 gana la franja. Mesa. Silva. Denny Benítez. En la derecha aparece René Villalba. El Villalba con B larga, las dos. Rarísimo, ¿no? Toca Lucas Florentín. Pelota larga para la corrida de Denny Benítez. Viene el centro y Camargo que despeja. Le pega como viene Lucas Velázquez. Otro cabezazo en el camino de Golomba. Sale el portero Aranda. Saludo también para Jorge Masloski, toda la familia Masloski que está en San Ignacio mirando el partido. Atención, cabecea para adentro. Nico Vallejos. La va a sacar Lucas Florentín, el ex Mitre. Gana Valdés. José Martínez. Camargo. Juan Pablo Martínez rebotó en Lucas Velázquez. Saque de costado. Que va a hacer JP Martínez. La pide José Martínez. Prefiere jugar con Petroski. Arriba de cabeza Mesa. Ganando el defensor de buen físico que tiene Guaraní. Otra vez Juan Pablo Martínez con el lateral. Se mueve el Tacu Piris. Jugó corto para Petroski. Cae Petroski. No hay falta de Mesa. Arriba. Mesa la puntea afuera. Juan Pablo Martínez para el Tacu Piris. Gana Vallejos tirándola al lateral. Se repite la maniobra por la derecha.
Juan Pablo Martínez para hacer este lateral. Centro contra el área, la busca Taku Piris. La sacaba como podía Denis Benítez. No llega Tot. Revienta Villalba. Corre Golomba. Con la marca de Vargas que le gana limpiamente. Sale Diego. El pase es muy largo para Luis Tot, que venía saliendo de la posición adelantada. Agustín Terré, el arquero que tiene Guaraní Antonio Franco, controla. Sale Nicolás Vallejos. Silva. Sebastián Silva. Lucas Florentín. Se adelanta Florentín. Denis Benítez. Florentín. Denis Benítez. Machado. Ataca Guaraní. La empaló Machado. Llega Velázquez en las espaldas de Juan Pablo. Tiró un taco. Va a la última línea. Se le terminó la cancha. Cuando quiso colocar el centro ya se había ido la pelota afuera. Salió Camargo con Petrovski. Pelota larga para Taku Piris. Chocaba con Vallejos. La tira al córner. En retroceso Mesa. Quiso habilitar a su arquero. Le salió un despeje. Sexto tiro de esquina. No, quinto en realidad. 5-5 están ahora. Quinto tiro de esquina para Corpus. Desde la derecha le va a pegar Mauricio Petrovski. Viene el centro al primer palo. ¡Cabezazo! Y el arquero Terré. Terré la manda al córner. Anticipo fantástico de Taku Piris. De cabeza. El arquero impidió el descuento de Corpus. Ahora sí, sexto córner. Petrovski le pega desde la derecha, esta vez pasado al segundo palo. Arriba López. La va a sacar Villalba. Sale Guaraní. Una gran tapada de Terré ante el cabezazo de Mauricio Taku Piris. Balón largo, atención. Va Denis Benítez, marca yendo al piso Vargas. Foul de Benítez. Tarjeta amarilla, reclama todo Corpus. Le reclama más que una amarilla, me parece, de Corpus. Por esa dura infracción de Derlis Benítez sobre Vargas, que quedó en el piso golpeado, dolorido. El número 6, que chocó con las dos piernas, me parece, extendida en demasía por parte del volante de Guaraní. Lo hablan al asistente de aquel lado, a Jorge Ramírez, los jugadores de Corpus. Lo sacan a empellones a Santiago Benítez. Todavía no se recupera Diego Vargas. Entró un auxiliar para atenderlo. No vi la tarjeta amarilla que le haya sacado el árbitro. O estará esperando a verlo a Vargas para después recién decidir sobre el futuro en la cancha de Derlis Benítez, que quedó realmente muy condicionado después de esa dura falta. A ver lo que hace Lucas Suárez. Amarilla lo va a sacar nomás. Venga para acá. A Machado. A ver, Machado es... No, a Denis Benítez. Denis Benítez. Tengo esto para usted, le dice. Y le saca la amarilla. Amonestado el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Ya se recuperó Vargas y no salió de la cancha porque lo amonestaron al rival, como marca el reglamento, ¿no? Le pega largo el centro que despeja desde el fondo el jugador Mesa. Va la respuesta arrancando del fondo de Villalba. Corta Valdés. Maximiano López que controla. La tiene López, la pisa, se la tocan afuera. Rozó en él y el lateral para Guaraní, Antonio Franco. Son los primeros instantes de este segundo tiempo. 8 van del periodo final. Sale Guaraní por el costado derecho. Balón para Denis Machado. Corre tardíamente Santiago Benítez. La deja correr por línea de fondo. Que se escape el defensor Vargas, que acusa un golpe que no fue para tanto, ¿no? Pero por las dudas se tiró.
porque además Benítez estaba amonestado, si no me equivoco, ¿no? Y dijo, bueno, por las dudas, me tiro en una de esas. Y el autor del segundo gol, no, ahora está amonestado Benítez, perfecto. Pensé que lo habían amonestado en el primer tiempo y estaba equivocado. El autor del segundo tanto de Guaraní, un verdadero golazo. Bueno, se han tomado una pausa, se han tomado un refresco. La pausa son 5 minutos, decía la propaganda, ¿no? Golomba, buscaba a Velázquez, corta de cabeza, JP Martínez. Corre Machado, foul de Martínez. El árbitro entiende al revés, que la falta fue el jugador lateral, en realidad dio. José Martínez la tira para adelante, mal, corta Vallejos. A quien Guaraní le compró el pase a Huracán. Ya pertenece ahora a Guaraní, definitivamente, según tengo entendido. Maniobra Machado, Florentín, 3 dedos para Mesa. Se abre Velázquez, pelota para Lucas, encara la marca de Camargo. Descargó atrás para la llegada de Mesa. Otra vez con Velázquez, devolución para Mesa. Última línea, viene el centro, marca Camargo bien plantado. Toda la experiencia de Camargo, de Fabio Camargo. Pelota que se escapa afuera. Antes que interviniera Petroski. Habrá salida de mano para Guaraní Antonio Franco, que gana 2-0 en el inicio del torneo provincial de la FEMIFU. Se van a venir los cambios en cualquier momento en Guaraní. Vallejos, Silva, Agustín Terré, Silva. Muy replegado en este segundo tiempo está Corpus. Le cede el terreno y también el control de la pelota al local. Mesa para atrás, devuelve Vallejos, controla Machado, Florentín, Machado, Silva, Machado, el pase largo, anticipo de Valdés, cayó y se viene Denis Benítez, atención, escapó a la marca de Camargo, está en el área, penal. Penal para Guaraní Antonio Franco cuando se venía abriendo. Denis Benítez lo tocó a la pasada JP Martínez, que es amonestado. Y hay penal para Guaraní Antonio Franco, que puede ampliar la diferencia en el marcador. En una buena contra. En 3 pases a los 11 minutos de este segundo tiempo. Guaraní puso a Denis Benítez escapándole la marca de JP Martínez, que lo tocó y le cometió claramente penal. Golomba frente a la pelota. Golomba para el tercero, arco de la calle Ivanovski. El arquero Matías Aranda se agazapa, el árbitro le habla al portero de Corpus, posibilidad de tercero para Guaraní Antonio Franco. Larga carrera de Nicolás Golomba, el centro delantero que hoy no mojó. Va Golomba de derecha. Golomba. Gol. Gol de Guaraní de penal. Nicolás Golomba a los 12 minutos del periodo final amplía la diferencia. Golomba, se tiró bien el arquero Aranda, pero no pudo llegar, la pelota le pasó muy bien colocada por el centro delantero por debajo de sus manos y anota a los 12 del complemento Golomba. El tercero franjeado, Guaraní 3, Deportivo Corpus 0, Golomba de penal lo hizo. Cuando se viene el segundo cambio en Corpus, 2 cambios en realidad. A la cancha el 15 y el 16. Se va el Tacu Piris, entra Facundo Quiroga con el número 16 y también entró Franco Cucla. No vi quién salió anteriormente. Ya le voy a confirmar quién es el jugador que salió anteriormente en el conjunto de Corpus. Cucla con el 15, Facundo Quiroga el hábil, Facundo Quiroga el hijo de Luchi con el 16, tiene Petroski.
Combina con Luis Todd, se la toca afuera. Machado. Lateral que hace Todd, largo para Facundo Quiroga. Encaraba la marca de Vallejos, que la va a dejar salir cuando arremetía. Cucla, se ha ido el 9. Ah, no, Todd está acá. A ver, no está. Sí, 7 y 9, entonces. O se fue, no, quedó en la cancha Todd. Todd pasó a jugar abajo ahora. De primer marcador central, Luis Todd. Mire usted, el 9 de marcador central y se fue Camargo. Se fue el 2. Camargo entonces, cuando entró Cucla. Y pasó a jugar Todd de primer marcador central. Se vienen 4 cambios en forma simultánea en Guaraní. Esto sí que va a ser complicado. 15, 16, 17 y 18 a la cancha. Hay tiro libre para Corpus a todo esto, pero se van a producir las variantes. En el equipo local vemos quiénes se van. A ver. El 15 a la cancha Axel Bogado, el 16 Miguel Méndez, el 17 Ian Barrios y el 18 Enzo Calen. Los que entran. A ver. Los cambios. A ver quiénes se van. Santiago Benítez es uno. Santiago Benítez se va. El primer cambio. A ver, ¿y los otros? Bueno. ¿Se va a hacer el tiro libre? A ver. No, le estaba pidiendo a los jugadores de Guaraní que se retiren. Bueno. Ya le voy a decir quiénes se van. Repito. 15 Bogado. 16 Miguel Méndez. 17 Ian Barrios y el 18 Enzo Calen. Ya les voy a ir diciendo quiénes se han ido. El último que se va es Machado, si no me equivoco. El 8, sí. Machado también se fue. Hay tiro libre a todo esto para Corpus que busca el descuento. Atención. Le va a pegar Maximiliano López desde la izquierda con perfil derecho. Atención, da la orden el árbitro. Segundo palo muy pasado. Se pierde muy lejos de la portería. Se fue Velázquez también de la cancha. Se fue Santiago Silva, repito. Y me falta uno en Guaraní, que me parece que es el número 7, Denis Benítez, si no me equivoco. 4 cambios metió. Ataca a Guaraní, se escapa a Mesa. Méndez lo acompaña, pelota para Méndez. Marca JP Martínez. Sale Petrovski, foul de Miguel Méndez en su primera intervención, se gana la amarilla. Amonestado Miguel Méndez. Tiro libre para Corpus, 3-0 gana Guaraní. Le pega Juan Pablo Martínez, corta Silva. Pelota larga, atención a la carrera de Ian Barrios. Lo marca Luis Todd, ganó Barrios con el cuerpo, el pase para adentro. Ahí está el remate violento, que justo alcanza a bloquear José Martínez ante el remate que pudo haber sido tranquilamente el cuarto de Guaraní, Antonio Franco, de Axel Bogado, el número 15. La pelota rebotó en José Martínez y se fue el córner. Quinto tiro de esquina para la franja. Méndez para pegarle de la izquierda. Viene el centro. De cabeza la saca Valdés. Completaba el despeje Esteban González. Pierna arriba. Indica el árbitro indirecto. Que ya hicieron. Sale Valdés. Ataca Corpus. Pelota larga. Corre Quiroga. También Petrovski para atrás Mesa. Con su arquero. Terré, que arriesgó más de la cuenta. Aunque ahora el árbitro está sancionando falta de Petrovski.
en perjuicio del portero de Guaraní, Antonio Franco. Tiro libre para la franja, que gana 3-0. 20 se han cumplido del segundo tiempo. Terré. Florentín. Terré. Arriesgando más de la cuenta el arquero. Sale Florentín con un pelotazo largo. Buscaba Bogado. De cabeza devuelve Valdés. Pelota contra la izquierda para Kukla. La tiene Kukla. Engancha Kukla. Pasa Kukla. Después se la roba. Bien plantado. Saca Bogado un pelotazo largo y atención a correr. Se viene Velázquez. Se viene abriendo. Muy bien el arquero. Muy bien el arquero. Matías Aranda. Se jugó la vida ante la carrera de Jan Barrios, el número 17. Lucas Velázquez ya no está en la cancha, recordamos, pero es muy parecido Jan Barrios. Sale Vallejos. Silva, Vallejos. Traslada la pelota a Silva. Combinó corto con Bogado. Otra vez con Silva. Arranca Denny Benítez, la puso contra la derecha para Villalba. Ataca el número 4, va a colocar el centro. Va por más, Guaraní viene el centro. Devuelve Vargas. Valdés, hace la personal Valdés. Caía, había falta. Dice el árbitro sobre Valdés. La infracción de Villalba que volvía, tiro libre o lateral para Corpus. Lateral finalmente. En la tribuna Humberto Tono Pérez. Silva con la mano, dice Hans, del jugador de Guaraní. Tiro libre. Este segundo tiempo, claro, no tiene nada que ver con el primero, ¿no? El primero es para guardarlo, es para grabarlo en un DVD, en un pendrive, en la memoria de cualquier dispositivo y cada tanto repetirlo. Porque han jugado un partidazo en el primer periodo Corpus y Guaraní Antonio Franco. Se adelanta Mesa, marca JP Martínez. Le cae el varón Abogado, Silva. Vallejos, Mesa que se manda al ataque permanentemente. El zurdo tocando hacia adentro con Bogado. Se adelanta Silva, pisó la pelota y después la perdió. Petrovski no podía controlarla Martínez. Sale Florentín. Denny Benítez. En la derecha, buscándolo a Calen. Marca con todo. Valdés, dura entrada de Calen. Tarjeta amarilla va a haber, para el 18. Roja. Roja directa al recién ingresado por esa dura falta sobre Valdés. Se queda con 10 Guaraní. El árbitro entendió que fue muy dura. Desde acá pareció, sí. Pero creo que era parecida a la anterior que le cometieron a Vargas. Y se queda con 10 Guaraní Antonio Franco. Duró muy poco en la cancha. El recién ingresado. Se acercó de inmediato Silva, el volante medio, para hablar con el técnico Duto e indicarle cómo se iban a parar. Se va de la cancha el 18, Enzo Calen, que jugó apenas 5 minutos. Bueno, pelota al área, con 10 ha quedado Guaraní, expulsado Enzo Calen. Devolvió Nico Vallejos. Por un costado y lateral para Corpus. Lo hicieron rápido para Facundo Quiroga. Marca Nico Vallejos al córner. Séptimo tiro de esquina para Corpus. Desde la derecha le va a pegar Mauricio Petrovski. Busca el descuento Corpus. Lo merece. 3-0 gana Guaraní. Le pega Petrovski al segundo palo. Un cabezazo que se va lejos de Maximiliano López. Muy cerca de nuestro puesto de transmisión, Roque Víctor Brignocoli, el Pocho Brignocoli. Figura estelar de los equipos de Guaraní en los años 80. Aquellos equipos que brillaron en los torneos nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino, con victorias inolvidables ante los grandes del fútbol nacional. Cabecea Petrovski. Cabecea también Facundo Quiroga. Antes había falta. Sujeción sobre Sebastián Silva. Tiro libre para Guaraní. Hace Silva. Toca Denny Benítez. Atrás Florentín.
Otra vez Denis Benítez, se ha abierto Villalba. Amagó para la derecha, salió hacia adentro. Denis, muy bien. Méndez, arranca Méndez, pasó Méndez. Lo persigue JP Martínez, se la pellizca Martínez. Derivó para Villalba. Denis Benítez, Silva, se abre Mesa. Ataca Guaraní, pelota al área. Atención, el enganche de Ian Barrios. Le quedó el control muy largo. Y aprovecha para sacarla Vargas. Choque y falta sobre el 6. Cometido por Bogado. Es tiro libre. En favor de Deportivo Corpus. La falta fue de Sebastián Silva. Acomoda Luis Tot. Ahora transformado en marcador central. 25 minutos, 3-0 gana Guaraní. Tot con el centro al área. No podía Cucla. Devolvió Florentín. Denis Benítez que traslada la pelota. Amaga con Villalba. Prefiere jugar hacia adentro con Sebastián Silva. De primera para el adelantamiento de Mesa que la dejó a Miguel Méndez. Silva, Méndez. Petroski que lo apura. Falta de Petroski. Tiro libre para Guaraní. No, falta de Méndez sobre Sebastián Silva. Y amarilla para el número 13. Que dice, yo no lo toqué. Así me dice Suárez. ¿Y qué vi yo? Y no sé, alguna película vio de Netflix ayer. No. Vi cómo le pegó usted a Silva. Y por eso le sacó esto. Amarilla. Sale por el costado derecho Florentín. Denis Benítez. Ataca Guaraní. Pelota larga para Méndez. Se abre Martínez. JP Martínez cubre la salida de pelota. No se fue. Robó la pelota Méndez. Va Guaraní, viene el centro. Pegó en la mano y penal. Pegó en la mano de Tot que dice me pegó en el pecho y hay penal. Penal para Guaraní. Antonio Franco. Se confió JP Martínez. La pelota no se fue de la cancha. Méndez la peleó hasta el final. Y después el centro pegó en la mano, en el brazo izquierdo de Luis Tot, que jura y recontrajura que no le pegó en la mano. Ahí está la repetición. A ver, sí, le pegó en la mano. Penal. Posibilidad de cuarto gol para Guaraní. Antonio Franco. Arco de la casa Ivanovski. Ahora, ¿quién es? Bogado. El número 15. Axel Bogado para pegarle. Benítez. Méndez, perdón. Va Méndez. Miguel Méndez. ¡Tiró! Gol de Guaraní de penal. Miguel Méndez, el gestor de la jugada previa al penal cometido por Luis Tot. La pelota le pasó entre las piernas al arquero Matías Aranda, que nada pudo hacer, y a los 27 minutos del complemento, Miguel Méndez anota el cuarto para Guaraní. Guaraní 4, Corpus 0, por la primera fecha del torneo provincial de la FEMIFU. Méndez de penal, un poco con la ayuda del arquero Matías Aranda. Ataca Corpus, centro muy cerrado de Petroski a las manos de Terré. La saca para Bogado. Denis Benítez. Pierde Bogado. Ataca Valdés. Cucla. Pierde el balón. El toque para atrás para Florentín. Más atrás con el arquero Terré. Gana Guaraní 4-0. Saca Terré un pelotazo largo que busca Ian Barrios. Arriba Luis Tot. Ganó Barrios. Foul. Dice Lucas Suárez. De Ian Barrios. Tiro libre que hace rápido Luis Tot. Lo pone a correr a Facundo Quiroga, que no va a llegar. Saque de meta para Guaraní. Antonio Franco, que ya no sufre de ninguna manera el partido. Lo gana con comodidad ante un rival que físicamente también ya no es el mismo de la primera etapa. Amaga Miguel Méndez para atrás, salió hacia adelante, abierto Ian Barrios.
No pudo tomar contacto con la pelota al 17. Se le escapó afuera. Último cambio. Se viene en Guaraní Antonio Franco a la cancha con el número 13. Se vendrá en Guaraní Ezequiel Ledesma. Deja la cancha el número 4. René Villalba. El cambio entonces. Ezequiel Ledesma con el 13. Se va René Villalba, de buen trabajo a lo largo de todo el partido. El lateral derecho. El último cambio introducido por Manuel Duto, que metió 4 en forma simultánea. Lateral que hace Luis Todd. Busca López. Cae López. Foul de Mesa, que lo enganchó al pasar. Y quedó fuera de la cancha dolorido Maximiliano López. Tiro libre para Corpus. Le va a pegar Petrovski, que espera que su compañero se ponga de pie. Juega con 10 Guaraní, recordamos, por la expulsión de Enzo Calen. Más atrás tiene que ir Méndez, el autor del cuarto gol, el segundo penal de Guaraní Antonio Franco. Petrovski con este tiro libre. Va de arriba Corpus a buscar el descuento. Viene el centro al punto penal. Salió el arquero con los puños, devolviendo antes que Valdés. Mete la pelota contra la derecha. Peleaba Abogado. Foul de Esteban González. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Al partido, claro está, ya le sobra más de 20 minutos, ¿no? Saca Terré. Vallejos. Traslada la pelota a Nico. Abre juego para Mesa. Lucha Petrovski. Foul de Petrovski. Indica Lucas Suárez. Quedó dolorido. Mesa en el piso. Último cambio. Otro cambio en realidad. Se va de la cancha Juan Pablo Martínez. El número 4 en Corpus. Ha entrado con el número 14. Agustín Sosa. Número 14 a la cancha Agustín Sosa. Por el número 4 Juan Pablo Martínez. Otra modificación en Deportivo Corpus, que lamentablemente se lleva una goleada en contra, pero que no refleja dicho resultado su debut absoluto en torneos provinciales, ¿no? Un equipo tan novel, con poca experiencia en los torneos de la Liga Posadeña, que ha hecho un gran papel, fundamentalmente en el primer tiempo. Sale Valdés, falta de Bogado. Hay tiro libre para Corpus. Las estadísticas lo condenarán un poco al equipo de Corpus. Pero quienes hemos visto la primera etapa fundamentalmente, nos vamos a quedar con una muy buena producción colectiva del conjunto corpense. Así la tiene Esteban González, la pone para adentro, llega Maximiliano López, se metió en el área, escapó y se la toca a Florentina al córner. Cuando quedó golpeado el zaguero central. Con 9 estaba jugando Guaraní, ahora con 10 vuelve Mesa, Brian Mesa, muy dolorido, muy sentido. Ya se recuperó el defensor, vendrá el córner desde el costado izquierdo con perfil derecho. Le va a pegar Martínez. Subió Luis Tota a buscar el golpe de cabeza. Da la orden el árbitro, viene el centro al segundo palo, llega Facundo Quiroga. Le faltaron 10 centímetros de estatura para poder conectar. Saque de meta. Gana Guaraní 4-0. Cantan y cantan los hinchas de la franja. Sale Mesa, lo traba Petrovski, se la manda afuera. Lateral favorable
al conjunto dueño de casa. Mesa. Silva. Más atrás para Vallejos. El pase largo buscándolo a Ian Barrios. Devolvió el recién ingresado Sosa. Se equivoca José Martínez. La pelota se escapa afuera, lateral. Para la visita que ya hicieron Facundo Quiroga. Petroski, se viene Petroski. Marca con todo Vallejos. Le cayó a Valdés. Se abre Kukla en la izquierda. Valdés con otro centro muy largo. Sin conexión con sus compañeros. Se perdió por línea de fondo, saque de arco. Favorable al conjunto local. Entramos a jugar la última parte del partido. Últimos 10 minutos, 35 se cumplen. 4-0 golea Guaraní Antonio Franco. Vallejo, mal, robó José Martínez, va por el descuento. Kukla, tapó el arquero y el cabezazo de Facundo Quiroga se va desviado. Se va desviado, gran robo de José Martínez. El pase para Kukla, le quedó incómoda para la zurda. Al 15 remató, tapó Terré, la pelota se elevó y lo alcanzó a cuerpear justo a tiempo Vallejo para que Facundo Quiroga no pudiera conectar al gol. Ahí está la repetición. Martínez, Kukla que llega, la gran tapada de Agustín Terré, la pelota que se eleva y después cabecea desviado Facundo Quiroga. En lo que pudo haber sido el descuento del conjunto corpense. Pelota para Martínez. Para atrás. ¡Ay! Se pasaba de largo el arquero Terré cuando arremetía Quiroga peligrosamente. El pase de Florentina había sido hacia adentro cuando el arquero salía hacia afuera. Por eso es que lo incomodó. Maniobra Miguel Méndez, el autor del cuarto gol. Vallejos la perdió con José Martínez. Reclama mano. El árbitro deja seguir. Tampoco el asistente cobró. Ahora sí, levanta el brazo. Ahora sí. ¿Qué pasó? Con retardo cobra el árbitro. Capelli levantó el banderín con retraso. Hay una tarjeta amarilla, vamos a ver para quién. Para José Martínez. Por la falta anterior. Pero hay tiro libre para Deportivo Corpus. A ver, ¿qué cobraron? Ah, no, falta para Guaraní. No se entiende. Ah, ahora sí, porque Suárez estaba dando tiro libre en favor de Guaraní. Le reclama todo, jugaron corto, no llega Facundo Quiroga, traba con todo, yendo al piso Martínez, devuelve Nico Vallejo. Qué desprolijo que se hizo esa maniobra, porque nadie atendía el juego y todos discutían. Recupera la pelota Esteban González, la pone larga López directamente a las manos del arquero Agustín Terré, que controla. 37 minutos se cumplen de la parte final. Gana Guaraní con comodidad 4-0. Primera fecha de la zona ataca el remate de lejos de Miguel Méndez, que se pierde totalmente desviado. En la zona 3 le quería decir de este torneo provincial que en la próxima fecha va a tener los partidos Corpus frente a Sol de Mayo de Colonia Liebig, el equipo correntino que está en la Liga Apostoleña, y Guaraní visitará a Atlético Oberá. Guaraní visitante en Oberá. 2-2 terminaron en Colonia Liebig, Sol de Mayo y Atlético Oberá el pasado fin de semana. Ahora queda como único líder con esta victoria Guaraní Antonio Franco, que está goleando 4-0. Se escapa Méndez, busca línea de fondo, cae, empujado por Martínez. Cobra el árbitro, Lucas Suárez, tiro libre. Para la franja el equipo de Manuel Duto. Quedó golpeado Miguel Méndez. Nadie se acerca de Guaraní para hacer el tiro libre. Ahora sí.
Denis Benítez, sin ninguna clase de apuros, acude al lugar. Se aproxima también Mesa, por si acaso. Méndez ya recuperó la vertical. En el área está Ian Barrios y nada más. Recordemos que Guaraní juega con 10 por la expulsión de el jugador Enzo Calen. Jugarán corto. Ahí lo hicieron con Méndez. Méndez la pone para adentro. Un rebote. Atención, se viene Denis Benítez. Le quedó para Ian Barrios. ¡Tiró gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, el quinto. Ian Barrios. Casaca número 17. El tiro libre. A los 39 minutos lo hicieron corto entre Denis Benítez y Miguel Méndez. El toque para adentro, la llegada. Ahí está. El toque para adentro. La llegada de Denis Benítez. El toque para adentro y la zurda de Ian Barrios para justiciar al arquero Matías Aranda y anotar a los 39 minutos el quinto. Lotería para Guaraní, Antonio Franco. Van 40. Faltan 5. Golea Guaraní ahora. 5-0. Esteban González que la lleva. La pone larga para Cucla. El pase sin precisión. Llega a poder del arquero Agustín Terré. Repetimos. El 31. Gran fiesta en Corpus. Gran fiesta, debut absoluto en torneos provinciales en el Estadio Municipal. Todo el pueblo seguramente acompañando al conjunto corpeño que va a ser local ante Sol de Mayo de Colonia Liebig por la segunda fecha. Méndez que maniobra, escapa la marca de Quiroga, 16 contra 16. Atrás con Vallejos. El 31 entonces, segunda fecha del provincial. Deportivo Corpus con Sol de Mayo. Intentaba un caño, perdió con Petrovsky. La pone larga, Sosa, la busca Facundo Quiroga. Devuelve Vallejos. Méndez, cabecea Martínez. López quiero decir. Venía González, foul de Denis Benítez, amonestado Denis Benítez, el número 7. Tiro libre para Deportivo Corpus. ...42 se cumplen. Lentamente comienzan a bajarse los cortinados en Villa Sarita. Va Corpus por el gol del honor, como decía el gran maestro del relato de América, José María Muñoz. Algo le dice Quiroga a Petrovsky que se abra, como por las dudas poder desbordar. Atención, el centro de Facundo Quiroga contra el área y el cabezazo por arriba de José Martínez. Se pierde por línea final, saque de meta para Guaraní, Antonio Franco. Sacó Terré, Sebastián Silva, Bogado. Escapa la marca de Martínez que fue recientemente amonestado, foul del número 5, tiro libre que hace Sebastián Silva. Tocaba Florentín, abrieron juego contra la derecha para el recién ingresado número 14, Ledesma. Silva, Denis Benítez, arranca Denis, la pone contra la izquierda, desborda Mesa, en las espaldas de Sosa, la tiene siempre Mesa, desbordó, se mete en el área, el toque para adentro, Denis Benítez al arco, arriba, el remate del 7 de Guaraní, que rescata aplausos de los hinchas franjeados. Saque de meta que tendrá que hacer el portero Matías Aranda, que repetimos es el tercer arquero de Corpus, que no pudo contar con los titulares, fundamentalmente con Jorge Masloski, ese gran arquero que tiene el fútbol de Misiones.
Saca Luis Tot largo. A campo rival. Últimos 2 minutos. Cabecea Florentín. Recupera José Martínez desde el medio de la cancha atrás con su arquero. Aranda con el pie. La saca larga. Corre Kukla. Corre Quiroga. Antes llega Vallejos tirándola a la tribuna Humberto Tono Pérez. Saque lateral para Corpus. Último minuto de juego reglamentario. Ahí le alcanza a un aficionado el balón para que Esteban González haga el lateral. Atrás con Valdés. Por adentro la pide Martínez. Tocaba Martínez con Valdés. Se equivocaron en la devolución. Sale del fondo Sebastián Silva, de correcto trabajo el volante medio. Se equivoca Ian Barrios. Regala la pelota, se viene Todd. Ataca Todd. Jugó corto para Kukla, se viene Martínez. Devuelve en el cierre Ledesma. Mesa. Denny Benítez está golpeado, está contracturado un jugador de Guaraní. Allá creo que es Sebastián Silva, el volante central, en la jugada anterior. Muy dolorido el número 5. Se termina la historia. Tiempo cumplido. A partir de este momento lo que agregue el árbitro Lucas Suárez. Somos Deporte Misiones TV en todas las canchas de la provincia, con el torneo provincial de la FEMIFU. Un día histórico porque Deportivo Corpus está debutando en los certámenes provinciales. Y si bien es cierto ha sido goleado por Guaraní, hizo un muy buen primer tiempo que no mereció de ninguna manera estar perdiéndolo 2-0. Pero ahí se explica todo en la jerarquía individual que tienen los integrantes del conjunto de Villa Sarita. Además de la mejor preparación física que ha quedado demostrado fundamentalmente en este segundo tiempo, ¿no? El rendimiento físico amainó totalmente en la visita y por consecuencia creció a simple vista del aficionado en los locales. Queda con 9 momentáneamente Guaraní. Se va de la cancha Sebastián Silva. Fue expulsado Alan Calen, recordamos. Habrá bote a tierra para Denny Benítez. Sale Guaraní. Golea 5-0. La tiene Bogado. Denny Benítez. Mesa. Tocando corto para Miguel Méndez, que desborda por la izquierda. Ataca Guaraní. La tiene Méndez. Pie a pie. Engancha con la marca de Sosa. Foul. Y después le entró duro Maximiliano López, que no le gustó que le pisaran la pelota. Suárez se acerca y dice: paren, muchachos. Es fútbol esto. No es kickboxing, que se puede golpear con las piernas. Es tiro libre en favor de Guaraní. Se está terminando el partido en el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira, 47 de no sé cuánto. Méndez, corto con Denny Benítez. Recibe el 7. Hacia adentro para Bogado. Gran caño. Va Bogado, apuntó, tiró. Y el arquero Aranda que controla. Va a sacar Aranda. Se terminó el partido. Pita el árbitro. Ganó Guaraní, Antonio Franco. Ha goleado Guaraní, Antonio Franco, 5-0 a Deportivo Corpus, al cabo de un muy, pero muy entretenido partido. Fundamentalmente con un gran primer tiempo que hemos visto de lo mejor, protagonizado por dos equipos que juegan el torneo provincial. Por los goles a los 11 de Lucas Velázquez y a los 39 de Sebastián Benítez para Guaraní. Así terminó la primera etapa. En el periodo final a los 12 Golomba de penal, a los 27 Miguel Méndez también de penal y a los 39 Ian Barrios sellaron el 5-0 para Guaraní, que terminó con 10 por la expulsión de Enzo Calen, apenas iniciado su participación en el partido. Levanta los brazos la franja que ha cumplido, ha goleado
es el líder de la zona 3 del torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. 3 puntos para Guaraní, 1 para Atlético Verá y Sol de Mayo y sin puntos Corpus. Así se cierra la fecha inicial. El domingo 31, por la segunda fecha en el Municipal, Corpus recibirá a Sol de Mayo de Colonia Liebig y Atlético Verá en el Alfonso Febersani recibe a Guaraní Antonio Franco. Decimos Febersani, pero puede ser el estadio Rodolfo Fischer del complejo deportivo obereño. Esto se confirmará en los próximos días. Bueno, ha terminado el partido, ha goleado Guaraní, pero repito, me quiero quedar con el gran espectáculo que dieron en el primer tiempo, donde los dos merecieron realmente salir aplaudidos, como en definitiva en muchos casos sucedió, porque lo ganó Guaraní en el primer tiempo 2-0, pero el trámite que tuvo, las emociones que hubo, las situaciones de gol frente a los arcos, fue realmente de un nivel poco visto, de esos que no se ven en un partido de fútbol de nuestra provincia. Y por eso es que hay que terminar despidiendo con aplausos el esfuerzo que hizo Deportivo Corpus, que se vio superado por un equipo que indudablemente tiene más jerarquía, más riqueza en su plantel como Guaraní Antonio Franco, pero que ofrecieron los dos un gran espectáculo. Y con eso me quiero quedar en el final de nuestro trabajo. El gran espectáculo que los dos han protagonizado. Nos vamos desde el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Ha sido un gran gusto junto a Nicolás Gómez en el apoyo tecnológico con la cámara de Gustavo Yaqued. En el Clemente Argentino Fernández hemos disfrutado de un gran espectáculo que terminó con goleada de Guaraní, pero que mereció un poquito más para el conjunto de Corpus. Nada más, que la pase